pena oírlo, habla de que nos contamos una historia a nosotros mismos y nos creemos esa historia y que esa historia condiciona nuestro destino. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Podrías ampliar? Sí, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando que esas creencias limitantes son como una historia, como una película que obviamente corre alrededor de nuestras vidas. Cuando nosotros somos los autores de esa película, los protagonistas de esa película y los que escribieron la película, somos nosotros. Nosotros tenemos una tremenda oportunidad de que cuando el epitafio, nuestra tumba, ¿verdad?, llegue el momento, podamos decir algo de nosotros porque nosotros hicimos algo al respecto. Las creencias limitantes, que todas las tenemos, todos tenemos una creencia que limita nuestro crecimiento, están ahí como el único objetivo de poder reescribir nuestra historia. Tú puedes reescribirla, tienes la capacidad de poder determinar hasta dónde puede llegar. Y quiero hacer uso obviamente de Tony Robbins cuando dice: tu historia, la que te repites todos los días, es exactamente las cosas que tú haces cuando la gente te ve y cuando la gente no te ve. Esa historia, preocúpate y ocúpate de que sea la historia que tú quieres que resuene en los oídos de los demás, porque tú eres la imagen precisamente de lo que tú quieres que otras personas crean por medio de tus acciones. Si quisieran ampliar, Martín o Carlos, sobre algo que ya comentó, los puntos que abordó José. Mira, es sumamente interesante cuando uno oye ya como espectador y no como actor, ¿verdad? Entonces he estado dándole vueltas y vueltas a todo lo que nos ha recordado hoy Jean, ¿ok? Y miren, es impresionante. Yo estaba ahí sentado echando para atrás en mi vida y es cierto, uno decide cómo escribe su historia. Lo que pasa es que a veces en esa decisión nos vamos por el lado más fácil y ese es el lado feo de la novela. Gracias, Carlos. Me voy contigo ahora, entonces. Carlos, tú naces en Costa Rica, naces en un hogar campesino. De hecho, en tus primeros años fuiste policía, por muchos años, para gente que todavía aquí tiene dientes de leche. Eso puede ser muchísimo tiempo, creo que alrededor de 8 años, ¿no? Sin embargo, eso no condicionó tu futuro. No te quedaste, y no es que sea nada malo, pero no te quedaste en ese hogar campesino y te moviste en otras direcciones, te educaste, te convertiste en un ejecutivo de compañías como Coca-Cola Company. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Creo que dos cosas, y gracias por la pregunta. Sí, soy montuno, aquí aprendí esa palabra, soy montuno. Nosotros decimos maicero. Yo no quería seguir siendo maicero. El trabajo de cortar caña es esclavizante y coger café, pero eso es bonito, pero tampoco era lo que quería. Y entonces me puse un objetivo, ¿okay? Y de ahí parte todo. Y tomé la decisión. Básicamente yo diría que es uno, tener objetivos y trabajar por ellos. Y en el medio meto la actitud, que es fundamental, y el saber que uno se puede subir. Gracias, Carlos. Excelente. José, dentro de lo que nos mencionas, también nos hablas que para romper nuestros límites hay ciertas formas de hacerlo, a la cual tú le llamas 4 giros, ¿sí? Y nos dices que uno de ellos es el enfoque en la solución. ¿Nos podrías ampliar? Claro, mucho gusto. Cuando nosotros, bueno, hay una premisa básica en esto: todo aquello en lo cual nosotros nos enfocamos, lo ampliamos. Hay energía puesta ahí. Los seres humanos podemos llegar a tener grandes resultados en nuestra vida en aquello que nos enfocamos. Si dispersamos, como es el sol, como ejemplo, el sol dispersa energía. En cambio, tenemos el ejemplo del rayo láser, que lo enfoca. Entonces, el poder de cortar, que tiene obviamente el rayo láser, no lo tiene el sol dispersando energía, aún y cuando el sol es más grande. ¿En qué estamos nosotros basados? En el enfoque de la solución. Nosotros tenemos claro de que problemas siempre van a haber, en cualquier menester, pero en aquello que nos enfoquemos, eso vamos a convertirlo en oportunidad. Acordémonos que tenemos en nuestro haber la energía
y la capacidad de poder de convertir un problema en una oportunidad, en un aprendizaje y en una solución. Eso es tener la actitud de poderse enfocar en aquello que me va a provocar a mí un avance, no un detenimiento. Martín, sigo contigo. Martín, además de tus roles como asesor, como catedrático, como director de operaciones de Newport Bluetooth, has desarrollado una carrera de casi 30 años aproximadamente en una multinacional que te lleva a países como Chile, Costa Rica, Honduras, por supuesto. Desarrollar una carrera de esa longitud requiere mucho enfoque. ¿Cómo lo lograste? Sí, efectivamente el enfoque es importante porque, como tú mencionabas, nuestros recursos no son ilimitados y entre más dispersos estemos, pues menos podremos lograr cosas. Enfocarnos nos ayuda a que, a pesar de tener recursos limitados, vas a tener un éxito importante. Y lo que tú preguntabas, la verdad es, cuando me hacen esa consulta y viendo mi currículum cuando estaba ante estas oportunidades, la verdad que mi currículum yo no lo hubiera contratado para esas posiciones. Y siempre digo que con la gracia de Dios me permitió estar en esas posiciones. Pero ya estando en esa oportunidad, tres cosas fueron importantes. Primero, analizar esa situación, ver qué convenía, qué no me convenía, pero saber de que esa oportunidad seguro, si la dejaba pasar, no iba a volver a aparecer. Tenía temores, tenía dudas, un montón de incertidumbre y había que tomar la decisión. Lo segundo, hablando del enfoque, darme cuenta en qué realmente yo era bueno, o sea, qué talentos tenía. Y enfocarme en eso me ayudó a poder ser puntual y, como decía José, acortar, a pesar que no tuviera tantas otras bondades, ese enfoque tenía. Y el tercer punto, que creería yo que fue el más importante, en todas aquellas áreas que no soy talentoso en absoluto, rodearme de personas que eran por lo menos 5 veces, 10 veces más talentosos de lo que yo podía ser. Y acompañarme de un equipo de ese calibre fue lo que me ayudó a poder avanzar y tener, diría yo, el éxito que resultó de todo eso. Quisiera tomar este último punto, Martín, para expandir una idea que José nos aborda en su disertación y que quizás no hemos profundizado lo suficiente en ella en el poco tiempo que llevamos en este evento. José nos presenta la historia de Mohamed Ali y cómo su coach, su entrenador, fue determinante para el triunfo, porque fue él quien lo hizo sostenerse hasta el final. Si él no hubiera estado, Ali se viene abajo. Luego también nos menciona la historia de Michael Phelps, el nadador famoso, medallista olímpico, y cómo su madre fue clave en ese proceso. Cuando muchas veces nuestros padres pueden ser más bien actores limitantes en nuestra vida, ¿verdad? Y tú acabas de mencionar justamente el cómo te rodeaste de gente más talentosa que vos para poder crecer y para poder desarrollarte. Creo que ese tema no lo hemos expandido lo suficiente. Me gustaría que reflexionaran un momento y comentaran tal vez alguna experiencia específica que tuvieran de cómo alguien en un momento determinado los tocó y los impulsó a llegar más allá de donde en ese momento quizás no creían que podían llegar. No sé quién quiere comenzar. Sí, miren, en la vida hay personas que se convierten en mentores. Y entonces yo quisiera pedirles a todos los aquí presentes que le pongan ojo a ese mentor, ¿verdad? Ese mentor es una persona con características especiales, ¿ok? Pero yo tuve uno que 6 años después me despidió. Yo tuve uno, se llama Don Juan Ramón Rivera, y estar con Don Juan todos los días del mundo era un aprendizaje. El aprendizaje es uno el que lo adquiere, y es uno el que tiene que estar ahí atento para agarrarlo y dejárselo, no para oírlo y dejarlo pasar. Entonces, por favor, chicos, busquen ese mentor, esa persona que la puede tener ahí al lado y pregúntele: don Juan, fíjese que tengo eso, ¿usted qué haría? ¿Qué piensa?
y van a ver qué gran resultado les da en la vida. Y esto llega a formar relaciones aún más grandes que de hermanos o de amigos. Es una relación muy bonita. Para terminar, quiero decir que yo vi la pelea de Ali, yo la vi en vivo, la de Ali y Fraser. Sí. Gracias, ¿verdad? Excelente. Martín, ¿quisieras continuar? Comentarles que siempre vamos a tener alrededor de nosotros personas que son mucho más talentosas que nosotros, en diferentes áreas. Así que esa identificación siempre va a ser importante. Pero yo quisiera agregar que a veces más que el talento, es importante que compartan una visión de vida, que compartan sus valores y creencias. Eso hace mucho más fácil el caminar juntos. ¿José? Sí. La mano del micrófono. Yo creo que una de las cosas que debemos tener muy en cuenta, muy acertadas las aportaciones que nos hemos visto hoy, ¿verdad? Dados, es el hecho de que una persona que quiere mejorar a uno mismo debe acordarse de algo. Quiero hacerlo solo, llego más rápido. Pero si lo quiero hacer a niveles de excelencia y de mayor impacto y que pueda dejar un legado, lo hago en equipo. Hay una enorme diferencia entre trabajar en grupos que trabajar en equipo. Y sobre todo porque hay una columna vertebral que para trabajar en equipo hay que tener humildad. Y la humildad es un valor. Y los valores, porque los hemos estado comprometiendo a medida que van pasando las generaciones, no dejan de tener su importancia porque son atemporales. Así que yo les digo esto, por muy bueno que sean en algo, siempre es bueno hacerse acompañar de un mentor y de un equipo que haga mejor las cosas que usted, sobre todo si usted quiere llegar aún más lejos. Vamos a abrir para un par de preguntas. Si alguien quiere hacerlas, solamente vamos a llevar el micrófono. Antes de eso, yo quisiera compartirles mi propia experiencia sobre lo que Martín abrió, el tema de tener mentores y tener personas alrededor. En términos generales, uno de los puntos claves para mí ha sido, creo, entender quién me puede mentorizar, quién me puede aconsejar sobre un tema. Alguien me preguntaba recientemente cómo hago para que mi hermano no escuche a otras personas alrededor que le están diciendo no vayas a la universidad no te aporta nada. Yo le decía, bueno, pues primero que tu hermano vea quién se lo está aconsejando y dónde está. Steve Jobs salió dejó la universidad. Bill Gates también lo hizo. ¿Sí? Si alguien como él me lo dice, yo le digo, dame tu fórmula y te voy a seguir. Pero si me lo está diciendo alguien que no ha llegado muy lejos, posiblemente, pues ahí empieza el problema. En tal sentido, yo creo que para mí una experiencia o un elemento crítico fue aprender a quiénes escuchar. Yo hubiese querido tener la paciencia de los mentores que en un momento determinado tuve. Uno de ellos fue Rafael Cárdenas, fue un jefe que tuve en una multinacional. Él sabía que estaba próximo a retirarse y decidió mentorizar al equipo que tenía a su alrededor, entre ellos yo. Yo no tengo esa paciencia. Yo rápidamente veo que alguien no se interesa, no presta la debidamente atención, o hay que estar repitiendo, no se enfoca, cae en la apatía. Yo me alejo, porque pues al final es mi tiempo y tengo que valorarlo también. Por otro lado, yo amé profundamente a mis padres, pero había temas que yo no iba a pedir consejo con ellos. Una cosa es amar a alguien, pero si yo lo hubiese escuchado, hubiese sido maestro, porque mi mamá quería que fuera maestra. O hubiese sido médico porque mi papá quería que fuera médico. Y jamás hubiera emprendido porque ninguno de los dos se imaginaba la posibilidad de emprender, porque ambos habían sido empleados. Y no tiene nada de malo serlo, pero cada uno decide el camino que quiere recorrer en la vida. Y en ese momento, pues yo quería recorrer, yo comencé a emprender y a tomar, digamos, ciertos riesgos desde los 22 años aproximadamente. Mi mamá se moría cada vez que se enteraba y se preocupaba y todo lo demás. Obviamente los consejos yo no los llevaba con ella, me tenía que mover en otra dirección. Una cosa es el amor y otra cosa es la mentoría. Y creo que Carlos Cardona tiene una pregunta. Sí,
Buen día. Yo quisiera saber qué tips o recomendaciones nos pueden dar para mejorar o potenciar nuestros enfoques. Quizás lo primero sería conocerte a ti mismo. O sea, uno se puede engañar y una cosa diferente es lo que tú quieres y lo que tú realmente puedes. Hay que aprender a diferenciar eso. Así que ese sería el consejo: conocerte a ti mismo, preguntarle a los que están muy de cerca de ti cómo te miran, y eso te va a dar una plataforma para emprender de la manera correcta. Yo quisiera agregar que no puedes estar enfocado correctamente si no tienes un objetivo correcto. Entonces hay gente que dice, no, yo me voy a enfocar en graduarme. Y eso que dice nada. Tiene que ser, yo voy a graduarme en la promoción del 27 en administración de empresas con un énfasis en finanzas. O sea, para que tu diana sea fácil de pegar y no sumamente disperso. Entonces, lo primero es qué es lo que verdaderamente quieres y luego a trabajar. ¿Okay? Porque no se obtiene solo porque lo quieres. Una de las cosas que veo yo en muchas generaciones de personas es la poca capacidad que la gente tiene o le tiene fe que cuando se enfoca en algo lo va a lograr. Y una de las carencias es porque, valga la redundancia, la carencia de la persistencia, de la resiliencia. Todos los años yo ahora publico un seminario que se llama El Poder Transformacional de las Metas. Así se llama, ese es el título. Suena bonito, la gente va, pero cuando yo hago consulta el año siguiente de cuántos realmente pueden decir, y puedo ponerlo como testimoniales de toda la metodología que le dimos, es muy poca la gente que realmente lo logra. ¿Por qué? Porque sencillamente le han puesto su atención a todos los distractores que hay alrededor y no escogieron, como decía Carlos, un objetivo, una meta por el cual luchar, porque carecieron de la persistencia para lograrlo. Entonces, como puedes ver, son asuntos de carácter, no es asunto de habilidades y conocimientos, sino que más bien el triunvirato ahí puede ser conocimiento más habilidad, sin lugar a dudas. Pero si vas a escoger un signo matemático que multiplique los resultados, tienes que multiplicarlo por actitud, y la actitud tiene que ver con tu carácter. Entonces, me caigo, como decía, me levanto nuevamente, no tiro la toalla, sino que la toalla, el único lugar donde lo vamos a colocar es en la playa, para acostarme ahí y disfrutar del sol. Pero en la vida no. En la vida, si yo creo en algo y lo tengo por meta, por objetivo, lo tengo que lograr, sí o sí. Ese es el nivel de compromiso y perseverancia que hace que las personas se enfoquen y logren resultados. Yo quisiera agregar a un punto de lo que Carlos Cardona preguntó y Martín comentó. Martín dice, conócete a ti mismo. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales para poder progresar en la vida. Yendo más específico, dentro de eso de conocerse a uno mismo, es cuál es ese pensamiento limitante, usando los términos de José, que más está impactando en este momento. ¿Cuál es tu cuello de botella? ¿Cuál es tu historia? ¿Sí? De nuevo, volviendo, a veces hay mentores y nuestros padres pueden ser que nos impulsan al éxito, pero a veces ellos mismos son los que nos confinan a una jaula, ¿sí? Y nos quedamos ahí y no nos damos cuenta. Entonces yo creo que en el conocerse uno mismo es reflexionar y decir qué es lo que me está limitando. Todos tenemos las mismas capacidades, simplemente unos deciden utilizarlas y otros no. Vamos con Cindy. Buenos días. Mi nombre es Cindy López y mi consulta es ¿qué los motivó a ustedes a tomar esas decisiones por las cuales hoy están ahí presentes sentados, que nos puedan olvidar a nosotros, porque muchas veces se nos viene el pensamiento de que ya no puedo, no sé cómo hacer, qué hacer? Entonces me gustaría escuchar la opinión de cada uno. Fíjate que resulta que mi novia se embarazó. Bueno,
Entonces dije yo, de ni modo, ¿verdad? A buscar trabajo, tengo que dejar la universidad. Y el primer trabajo que apareció fue el de policía. Era una unidad especial ahí. Yo era, por gracia de Dios, el jefe de la unidad y ganaba 4.300 colones. Eso era la plata del mundo. Yo pagaba 300 colones de alquiler, me quedaban 4.000 colones, imagínense, era un montón de plata. Y bueno, estuve ahí el primer año, y el segundo año, trabajo bellísimo, como el de las películas, algún día les voy a echar unas 3 o 4 guerras. Y mis compañeros montados en sus motos viejos, con la panza que les pegaba en el tanque, perdón por decirlo así tan crudo, pero no eran nadie, eran policías. Unos buenos, otros malos, otros corruptos, otros no, ¿verdad? Y en ese espejo me vi yo y dije, no, papá, no. Entonces, te aconsejo porque veas espejos y busques el espejo de Jesús. Entonces yo dije, yo no quiero eso, o sea, yo no quiero eso en mi vida, tengo 23 años, 24 años, o sea, yo necesito verme en ese espejo, terminar la universidad, aprender otro idioma, por lo menos a medio masticarlo, necesito buscar puestos en compañías importantes, etcétera, etcétera. Volvemos al objetivo, qué es lo que quiero, hacia dónde apunto, ¿ok? Entonces estás muy joven, entonces tenés todo el tiempo del mundo, algunos ya más bien vamos con el campo, pues trabajo, ¿verdad? Entonces, buscar una carrera, decidí qué estudiar, qué trabajar. Te voy a dar el consejo que le doy a mis hijos. Piensen en qué pueden ustedes trabajar divirtiéndose y estudien eso. Interesante tu pregunta y mi respuesta diría, lo que me motiva es el guión. Recordando la referencia que hacían, que nuestra vida está entre un año de nacimiento y el año que moramos. Ese tiempo en realidad es bastante corto. Lo que va a ser significado es cómo tú haces ese transcurrir desde el día que naciste al día que vas a morir y que sirva como un legado. O sea, ¿qué vas a dejar tú? Eso a mí me llamó mucho, me tocó mucho para hacer y seguir haciendo cada día algo que pueda aportar a personas que están a tu alrededor en primer lugar y eventualmente a otros un poquito más largo. Cindy, ¿verdad? Sí. ¿Y una vez qué edad tienes tú? 26. Yo tenía 18 años y estábamos en un evento donde una persona dijo lo siguiente, y eso me ayudó muchísimo a lo que yo tomé como decisión al salir de donde estaba. Dijo, nunca llegarás a segunda base manteniendo tu pie en primera. Para los que les gusta el béisbol, saben de que para robar base, nadie se mantiene con su pie en la primera, sino que se distancia de la base. Yo ahí me di cuenta que me tenía que distanciar de ciertas cosas que me mantenían anclado en primera base. Y eso implicaba incluso relaciones sociales, amigos, que lejos de sumar, restaban. Yo fui convirtiéndome en la persona que yo deseaba ser. Y si bien es cierto, no es muy agradable el hecho de soltar lo que en ese momento tú tienes como tu marco de confort y seguridad, es la única manera de poder llegar a segunda base. Obviamente el objetivo es hacer el home run, ¿verdad? En el béisbol. Ese debería ser tu objetivo. Pero tienes que saber para ti qué es home run. Porque el éxito es una palabra que no es igual en todos los momentos. Hay diferentes significados de éxito para diferentes personas. Define tú tu propio éxito y trabaja hacia él. Y no se te olvide que incluso en los deportes, así como en los deportes está validado, legalizado que robar bases se puede, pues tú también puedes hacer lo mismo. Que conste, no hablo de robar tácitamente porque ya tenemos muchos ejemplos alrededor y vemos los resultados también, ¿verdad? Obviamente ese no es el camino. A lo que me refiero es, si tú tienes que tomar una decisión, hazla pronto. Y
aventúrate, que pueda que te saquen del partido o no, pero pueda que no te saquen, que esa es la parte más interesante. Avanzaste a la segunda. Quiero contar una pequeñísima anécdota. Ahora que Chema va a hacer cassette y recorrer policía y todo lo demás, ya en la policía tenía una posición de jefatura, entonces estaba con mi oficina y todo lo demás, ¿verdad? Ingeniería de tránsito y qué sé yo. Suena el teléfono y lo hago yo. Aló, buenas. Carlos. Sí, señor. Carlos Eduardo, somos, sí. Mira, te habla Pedro Pérez. Ah, Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos qué haces? No, fíjate que me enteré que vos estabas en tránsito y yo estoy en ferrocarriles. Ah, qué bien, le digo, pura vida, qué país. Y me dice, y le digo, ¿qué haces? Y dice, no, aquí estoy esperando 22 años, 8 meses. 22 años, 8 meses. ¿Qué diablos? Sí, es que en ese tiempo me pensiono. A partir de ahí es ex amigo mío. Yo quisiera ampliar, Cindy, y quisiera tomar una respuesta o parte de una respuesta que Carlos dio cuando dijo que le recomendaba a sus hijos, a sus hijas, sobre qué estudiar o qué hacer. Uno debe de buscar hacer lo que ama. Sí, usted estudia Derecho, es una profesional enfocada a los detalles, perfeccionista, que trabaja en una compañía de recursos humanos. A mí me pasó, yo, ingeniero industrial, ¿qué tiene que ver un ingeniero industrial con recursos humanos? Cada uno de nosotros, cuando hace lo que le apasiona y aprende a hacerlo bien, deja una huella que nadie más puede dejar. Pero lo está haciendo desde el área que a uno le apasiona, que lo mueve, y va a hacer que otras personas también se muevan. Y eso va a ir generando movimiento. Parte de lo que también José nos dijo es que debemos de tomar riesgos. El moverse y el desarrollarse no está en el confort. Hay que salir del confort. Eso sería básicamente. No sé si hay alguna pregunta adicional de mí. Ahorita estábamos hablando de, o ustedes estaban hablando de cómo tener un objetivo y seguir tu pasión, esa cosa que te mueve, que te hace sentir que sos exitoso. Pero ¿qué pasa? Y esto ya lo había escrito desde antes que ustedes dieran sus respuestas. ¿Qué pasa con la gente que somos o son multi-apasionadas? Que les gustan un montón de cosas y sienten que son buenas en un montón de cosas. Porque yo conozco personas así. ¿Cómo lograr un enfoque cuando son multipasión? Yo quisiera comenzar antes que el resto, ¿sí? Y quisiera retomar un elemento que en un momento determinado José mencionó también en su disertación, cuando habla de los dos cerebros, el cerebro derecho y el izquierdo, ¿se recuerdan? El lógico y el creativo. Bueno, hay un modelo desarrollado por una doctora alemana, en este momento no recuerdo el nombre de ella, que en realidad habla de 4 cerebros. ¿Sí? Y hay personas, son muy pocas, que puntean bien en los 4. Ok, ¿cuál es el problema de la mayoría de estas personas? Que la lógica le dice es verde, pero la parte conceptual les dice que no, que es azul. Les cuesta tomar decisiones. Entonces, no es el caso que comentas, pero uno de los elementos a tomar en consideración es que en un momento determinado uno debe tomar decisiones y decantarse en ciertas direcciones. La historia nos enseña que hay personas que son multifuncionales y pueden aprender a desarrollar proyectos de manera exitosa en diferentes ámbitos. Aquí son karatecas, allá son actores, del otro lado tienen una tienda de víveres y les va bien en todo. No todos son así. Uno va aprendiendo, y ese es mi punto de vista. Si puede, uno puede en esos ámbitos. Yo quería ser karateca, yo quería ser escritor, me encanta la fotografía, quería hacer muchas cosas, pero en un momento determinado dije, no le puedo entrar a todo porque no es mi caso.
Yo una pequeñísima aportación de mí. A mí me encanta el tener varios escenarios, como que se fuera actor en diferentes obras. Lo que sí es importante es, quizás, Paul, es tener prioridades. Y entonces, todas estas 5 cosas me apasionan, pero lo primero es lo primero. Y lo segundo es lo segundo. Y así sucesivamente. Lo primero no necesariamente es lo que te vaya a ganar más dinero, sino que probablemente sea lo que más te guste, lo que mejor hagas, y probablemente lo demás es consecuencia de ello. Quizás el comentario que quería yo de mí es cambiar un poquito la visión. Nos hemos hablado bastante acerca de cuáles son mis gustos o mis talentos, y quizás puedas tener bastante talento en varias cosas. Lo que te reto es a dónde vas a vertir eso, enfocarte en dónde vas a vertir eso. Diferentes talentos, pero enfocado en algo en particular. Así como miramos el ejemplo que nos daban del niño con el agua en África, vertió y hizo que muchos otros talentos se vertieran en un punto en particular. Entonces, no tanto a veces es en qué soy bueno, sino a dónde voy a vertir ese talento. Si son múltiples talentos, excelente. Pero ¿a dónde lo voy a ver? Sí, Demi, cuando nosotros vemos nuestra vida y lo vemos en función de categorías, hay muchas cosas que son otorgadas. Normalmente eso le llaman dones, ¿verdad? Como sencillamente hay cosas que se te dan naturalmente y sientes que eres buena siempre. Y puede ser de que eso sean 4 actividades o 5 actividades en las cuales tú sientes placer y validas que eres buena porque te dicen que eres buena. No obstante, lo más importante de todas esas cosas es la decisión que yo voy a tomar para poder definitivamente dejar una huella, dejar un legado. Yo tengo que tomar una decisión, puede ser muy buena en muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta cantar, ¿verdad? Y no porque me parezca arjona, sino que me gustaba cantar, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo me gustaba eso. Pero sé que la carrera, ¿por qué no agarré una carrera artística?